Nos toca ver el día de hoy el tema de oxigenados. Se vamos a terminar lo que es oxigenados y comenzaremos con lo que es isomería, pues, ¿no? Vamos a hacer un repaso algo rápido de lo que es oxigenados que vimos la semana pasada. Vimos que los compuestos oxigenados son aquellos que tienen al oxígeno, ¿no? Al oxígeno como uno de sus elementos en su composición. Tenemos, por ejemplo, los alcoholes, ¿no? Los aldehídos, los éteres, ¿no? Todos tienen oxígeno. Y acá tenemos los grupos funcionales, ¿no? La semana pasada vimos solamente los alcoholes. Los alcoholes que tienen como grupo funcional al OH. Ese grupo se llama hidroxilo, donde R puede ser un metil, de repente puede ser un etil, ¿no? Un isopropil, etcétera, ¿no? Y tengo los éteres, ¿no? Que tiene dos al oxígeno en el medio y dos grupos alquilos a los costados, ¿no? Los aldehídos tienen el grupo formil, al CHO. Las cetonas tienen el grupo carbonil, ¿no? Carbonilo. El ácido carboxílico, ¿no? Se caracteriza porque tiene a este grupo, el carboxilo. Y los ésteres que tiene al grupo carbalcoxi, ¿no? Que es el que está acá en el color rojo. Miren, el examen ha venido varias veces solamente identificar los grupos funcionales. Ya, así, nada más que eso ha venido varias veces, ¿ah? ¿Ya? Entonces, nosotros hemos visto los alcoholes, pues, ¿no? Hemos visto cómo se nombran los alcoholes. De acuerdo, hemos visto cómo se nombran los alcoholes. Que tienen al grupo, al OH unido a un carbono con hibridación sp3. Vimos también cómo se nombra, ¿no? Ahí tiene el nombre común, alcohol y termina en ico, ¿no? Este es el metil y acaba en ico, alcohol metílico, este es el etil, alcohol etílico, ¿no? Y así vimos varios nombres, ¿no? La nomenclatura lleva que se usa el prefijo met, et, prot, ¿no? But, ¿no? Metanol, etanol, propanol, ¿no? También vimos la semana pasada. Y, vimos que cuando se nombra, tiene que la cadena principal contener a ese grupo funcional, tiene que contenerlo. Y después nombro los radicales, ¿no? En orden alfabético, ¿no? Si tiene un solo OH es un monol, si tiene dos OH un diol, ¿no? Tres OH es un triol, ¿no? En general un poliol, ¿no? Si el OH está unido a un carbono primario, será un alcohol primario. Si el OH está unido a un carbono secundario, será un alcohol secundario. Y si el OH está unido a un carbono terciario, será un alcohol terciario, ¿no? Eso ya nosotros ya hemos visto, muchachos, ¿ah? Propiedades también, bueno, dejé para que lo lean, ¿no? Vamos a entrar a los éteres. Y a ver si entramos a los éteres. Los éteres son compuestos que tienen al grupo funcional oxi, ¿no? Aló. Este es el oxi. Y unido a dos grupos alquilo. Si estos grupos son iguales, porque ambos son metiles, al ser iguales, hablamos de un éter simétrico. Y si estos son diferentes, será un éter asimétrico. ¿Cómo se nombra? La nomenclatura común es bastante sencilla, ¿no? Porque vas a nombrar a estos grupos, como lo conoces, y acá en la palabra éter. Como ambos son metiles, será dimetiléter. Acá tengo un metil y tengo un etil. Orden alfabético, primero va la E de etil y luego va la M de metil. Se va a llamar entonces etil, metil y acá en la palabra éter. Acá tengo dos etiles. Ante dos etiles, le digo dietil. Dietil y terminamos la palabra éter, ¿no? Para la nomenclatura de UPAC, ¿no? Vas a usar radicales. Por ejemplo, tengo una cadena por aquí, una cadena, ¿no? Acá tengo una cadena, por ejemplo, acá lo pone así, de cuatro carbonos, y acá está el oxígeno. Entonces, lo que hacemos en este caso es
A uno de ellos, nombrarlo como si fuera un radical. Aquí vas a nombrar como un radical al que contenga menor cantidad de carbonos. Entonces, como acá tengo solamente un carbono, entonces todo esto lo nombrarás como un solo radical. Y esta será mi cadena principal. Es una cadena principal de 3 carbonos, donde en el carbono 1, donde en el carbono número 1, tengo un radical. Este radical se llama metoxi. Si tuviera 2 carbonos, vas a llamarle toxi. 3 carbonos, propoxi. Por eso que aquí tengo 3 carbonos en la cadena principal y todo este grupo vas a llamarlo metoxi. Entonces se llamará 1-metoxi propano. 1-metoxi propano. Acá es igual, mira. Acá el oxígeno, acá está en el medio. Acá está, el oxígeno está por acá, abajo. Acá está el oxígeno. Entonces, o este nombrado como radical, o esto nombrado como radical. Uno de ellos dos tiene que ser radical, pues. No es que está el oxígeno en el medio, el oxígeno está en el medio, y tengo dos R's. Uno de estos debe ser radicales. ¿Cuál va a ser un radical? El que tenga menos cantidad de oxígenos, menos cantidad de carbonos. Entonces, el que tiene menos cantidad de carbonos es el de acá. Entonces, él va a ser mi radical metoxi. Met es de uno, pues, un metoxi. Al ser un radical, todo lo que está después lo nombra como si fuera un alcano. Un alcano con un radical metoxi. Y sí, alcanos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Será entonces, acá tengo el 2-metil, en el 4 está el metoxi, son 6 carbonos, hexano. Ahí está. Y así, ¿no? Así nombró los éteres, ¿no? Ahora vamos a hacer los aldehídos, ¿no? Este grupo es importante. Los aldehídos van a tener como grupo funcional al formil, al CHO. Pero recuerda que el carbono es tetravalente. Como el carbono es tetravalente, debe tener 4 enlaces. 4 enlaces. ¿Cómo son esos enlaces? En el formil, esta forma, mira. Es un enlace doble carbono-oxígeno y un enlace simple carbono con el grupo alquilo y con el hidrógeno. Ahí están los 4 enlaces de carbono. 1, 2, 3, 4. Entonces me pueden colocar de esta forma el grupo formil o así, de dos maneras. Tienes que identificar que ambos son grupo formil. Por lo tanto, hablamos de un aldehído. ¿Cómo se nombra? Para nombrarlo vas a usar eh, nomenclatura común y la nomenclatura UPAC. En la común vas a usar raíces comunes. De raíces comunes va a depender de la cantidad de carbonos. Si tenemos un solo carbonos, vas a usar la raíz for, y acabar en aldehído. O sea, será el for maldehído. Porque acá está un solo carbono y el cho. ¿Ves? Ahí está el cho. Vos dices H, cho. H, cho. Ese es el formaldehído. Si tengo dos carbonos, va a ser el acetaldehído. Acetaldehído. Es un carbono, ¿no? Y el grupo funcional. 3 carbonos, propionaldehído. 4 carbonos, butiraldehído. Y para 5 carbonos, valeraldehído. Bien, ahí tiene entonces los nombres comunes para los aldehídos. Van a acabar en aldehídos, ¿no? Y usamos raíces comunes. Ahora también puedo usar la nomenclatura UPAC, ¿no? En la cual el nombre va a acabar en al. Así como los alcoholes acaban en ol, los aldehídos acaban en al.
un solo carbono, met, y an, metan, met, lo uso el an. El an te está indicando que va a haber solamente enlace simple carbono-carbono, y acaba en al. Si hubiera un enlace doble, utilizaría el en. Si hubiera un triple, utilizaría el in. Y el al porque es un aldehído, pues, ¿no? El metanal. ¿Cómo se será para dos carbonos? Uso el et. Como entre carbono y carbono hay un enlace simple, uso an. Y como se trata de un aldehído, al, etanal, propanal, butanal, pentanal, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si que hubiera un enlace doble, un doble, por ejemplo, iría el en, buten, butenal, ¿no? Pero habría que indicar dónde está ese doble, ¿no? Que veremos ya después, ¿no? Ahora, en aldehídos y en ácidos carboxílicos, el número uno siempre va a tener la posición del grupo funcional. Y eso va a ocurrir en aldehídos y en ácidos carboxílicos. El carbono número uno va a ser la del grupo funcional formil. De ahí para atrás, escoges el 2, el 3, el 4, ¿no? De ahí para atrás. Está en el 2, etil, y son 5 carbonos, pentanal. 2 etil, pentanal. Ahora, puedes decir también 2 etil. En el carbono uno está el aldehído, pentanal. Pero este uno a veces se omite porque se supone que si es un aldehído, en el número uno se supone que está el grupo funcional, pues se supone. Por eso que a veces se puede omitir el número uno, ¿no? No hay necesidad de indicar dónde está el grupo funcional, porque se supone que es en el número uno, al ser un aldehído. Acá está el grupo funcional, el CHO, y ahí está el número uno. Ahí está el número uno. Y pues simplemente doblo los radicales, ¿no? Nombro, ¿no? 4, 4, el 4 metil, no, 4 etil, ¿no? 4 etil, 4, 5, 4, 6, 6, trimetil, heptanal, ¿no? Hep de 7, 7 carbonos, y al porque es un aldehído, ¿no? Nuevamente acá en el número uno está el aldehído, y de ahí para atrás escojo la cadena, ¿no? Estos dos radicales, en el 5 está el isopropil, en el 4 hay un metil, en el otro 4 hay otro metil, dimetil, y como son 8 carbonos en la cadena principal, ojo, octanal. Por ejemplo, algunas propiedades, ¿no? Son solubles en el agua, ¿no? Lo de menor cantidad de carbono, lo más livianitos, solubles en el agua, y forman puente hidrógeno, ¿no? Con el agua. Además, la temperatura de ebullición es menor que la de los alcoholes. Por ejemplo, acá tengo un alcohol y un aldehído, ambos con 4 carbonos. Mira, los dos tienen 4 carbonos, los dos. Pero el aldehído tiene una temperatura de ebullición menor, mira. La comparación se hace para aldehídos y alcoholes con la misma cantidad de carbonos. Los alcoholes tienen mayor temperatura de ebullición. Los más ligeritos son de olor irritante y de olor agradable, ¿no? Esta propiedad es importante, ¿no? Que se oxidan formando ácidos carboxílicos. Pregunta de teoría, pues, ¿no? Los aldehídos van a formar ácidos carboxílicos al oxidarse. Ahora, esa oxidación puede darse, por ejemplo, ¿no? Con hidrógeno, ¿no? Con hidrógeno y con catalizadores níquel, paladio y platino. Ahí está la oxidación, ¿no? O también puede darse con el hidruro de litio aluminio. También puede darse eso, ¿no? Entonces, un aldehído oxida ácido carboxílico, ¿de acuerdo? Ácido carboxílico. Y acá tengo el aldehído, ¿no? Para la caución. Los aldehídos
van a reducir a alcoholes primarios. O sea, la reducción de un aldehído te va a dar un alcohol primario. Y acá tengo propiedades generales. Son moléculas polares. Se unen por enlace dipolo-dipolo y fuerza de London. Y al aumentar la cantidad de carbonos, disminuye su polaridad. Es decir, va a ser menos soluble en el agua. Más carbonos, menos soluble en el agua. Entonces, los aldehídos, fíjense, van a oxidar ácidos carboxílicos y reducen a alcoholes primarios. Ya que los alcoholes primarios oxidan a aldehídos. O sea, los alcoholes primarios oxidan a aldehídos y al revés, los aldehídos reducen a alcoholes primarios. O sea, la oxidación y reducción son reacciones contrarias. Si un alcohol oxida a aldehído, entonces al revés, el aldehído reduce a alcohol primario. Vamos a ver unos problemas. Me pide darle nombre. Primero identificamos que es un aldehído. Ahí está el show. Eso es lo primero, identificar que es un aldehído. Ya, es un aldehído. Pero como es un aldehído, entonces la cadena principal tiene que tener como carbono número uno a él. Y de ahí comenzamos a escoger la cadena principal, la más larga, ¿no? Ya está la cadena principal. Le voy a dar la nomenclatura de él, que está por aquí. El número uno tiene que ser, necesariamente, él tiene que ser el número uno, ¿verdad? Los radicales están por acá, ahí está el etil, y por acá tengo a un metil. Número con carbono número uno siempre en el aldehído. Ya está el nombre, ¿no? Carbono 2 etil, 2 etil. En el carbono número 3 está el metil. Y acá no hay necesidad de indicar dónde está el grupo funcional, porque se supone que es el número uno, se supone. Por lo tanto, simplemente voy a frente a la cadena principal de 5 carbonos, pen, ¿no? Pentan. ¿Por qué an? Porque entre carbono y carbono todos son enlaces simples y terminan en al. Si hubiera por ahí un enlace doble, tú dirías en, pentén. Si hubiera un enlace doble o si hubiera un triple, dirías pentín. Pero no hay ningún doble, pues. Digo pentán nada más. Ahí marcamos la respuesta. Listo, continuamos. Como tengo un grupo funcional formil, el carbono número uno tiene que ser él. Y por aquí comienzo a coger mi cadena principal, desde aquí. Más carbonos hacia la derecha, ¿no? Esa comienza. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, esa comienza. Ahí tengo los radicales, ahí tengo el metpropil, etil, metil y otro metil. Número uno tiene que ser necesariamente él, ¿no? Él es el uno, necesariamente, porque es un aldehído. Y nombro en orden alfabético. Primero el etil, 3 etil, 3 etil. En el 4 y en el 4 y en el 5 están los metiles, pues se dice dimetil. ¿Qué más está? En el carbono 2 está un propil. Un propil. Ahora, cadena principal son 6 carbonos, ex, y este an va porque todos son enlaces simples carbono-carbono, hexan. Y como es un aldehído, acá en al, hexanal. Ahí tenemos el nombre, ¿no? Entonces, hasta acá si tienen una pregunta. A partir del leído, ¿por qué lo demás está en PDF de la semana 21? ¿Cómo? No entiendo.
Andrea, no entiendo lo que me decías. ¿Qué dice? Solo a partir del leído, ¿por qué lo demás está en PDF de semana 21? Entiendo. Ah, ya, está refiriendo a su compañero. Ah, ok. Ya, seguimos. Por ejemplo, acá tengo otro leído, en el cual, fíjate que hay un enlace doble, ¿no? Te voy a dar dos nomenclaturas, tengo dos enlaces dobles. Ten cuidado, ¿no? Porque cuando enlaces dobles ya no va a ser an, va a ser en, ¿no? ¿Ya? ¿Acuerdo? Va a ser un en. Y tengo un enlace doble. Entonces, sí o sí, el carbono número uno tiene que ser el de acá, el número uno. Y a partir de él, cojo la cadena principal. Ya que hay enlaces dobles, tiene que contener los dobles. Tengo los dos radicales que son metiles, ambos son metiles, ¿de acuerdo? Ambos son metiles. Y el número uno tiene que ser sí o sí el número uno. Ahora vamos a la numeración, ¿no? Ya está. Los metiles están en carbono 3 y 6. Entonces va a ser 3,6 dimetil. Di. Son dos metiles. En el 3 y en el 6 son dimetiles. Pero en el 79, ahora como tengo dos enlaces dobles, hay que indicar dónde está la posición del enlace doble. Pregunta, muchachos, ¿el enlace doble está en el carbono 3 o está en el carbono 2? ¿En dónde está el enlace doble? En el carbono. ¿En el 3 o en el 2? Está en el 2, muy bien, ¿no? Porque estoy nombrando de derecha a izquierda. Y de derecha a izquierda, 1, 2. Ahí en el 2 aparece el doble enlace, en el carbono 2. 3, 4, 5. Y el siguiente doble aparece ¿dónde? En el carbono 5. Entonces hay un doble en el carbono 2 y un doble en el carbono 5. Te digo 2,5, 2,5. Hay 7 carbonos en la cadena principal. Digo pen. Y como los dobles de enlaces están en el 2 y 7, digo en. Pero al ser dos dobles, dien. Di de 2, en, porque son dobles. Dien. Y que te hacer el leídos al, ¿no? Pen, perdón, no, no, estoy escribiendo, ep. Y la vocal A se va a colocar cada vez que tengas dos o más enlaces dobles, ¿no? Ep de 7, dien, porque son dos dobles, y al haber dos dobles o más dobles, va la vocal A. Hecta, hectadien, dienal. Cuando, si hubiera un solo doble, si fuera un solo doble, dices, por ejemplo, ep, ¿no? Hecten, ideal, hectenal dirías, ¿no? Ep de 7, em del doble y al por el leído. Si fuera un solo doble, hectenal. Pero al haber dos dobles o más dobles, al A. Heptadien, hectatrien, hectatetraen. Y acaba en al. Y para el motor del año 93, hepta, va aquí, juntito acá, hepta, 2,5 dienal. Ahí viene el cambio, ¿no? 3,6 dimetil hepta, y al final van los dobles con el aldehído, 2,5 dienal. Es un cambio, ¿no? En la clave tienen que estar una de esas dos nomenclaturas, pues, ¿no? En este caso está la del 79, ¿no? Ahí tenemos entonces la respuesta, ¿no? Para esa pregunta. Muy bien. Ahora sí entramos a las cetonas. Miren, las cetonas son compuestos orgánicos
que tiene como grupo funcional al carbonilo, al CO. Aquí, él es el carbonilo. Ya, él es el carbonilo, ¿no? Carbonilo. Ese carbonilo es un enlace doble carbono-oxígeno. O sea, puede estar de esta forma o de esta forma. Te lo puedes ver de dos maneras en la pregunta. Si los R son iguales, formarás éteres, cetonas simétricas, y si son diferentes, asimétricas, ¿no? La nomenclatura es exactamente igual que los éteres. Igualito, mira, los éteres. Mira, vamos a recordar los éteres. Mira, los éteres. Bien, igual que los éteres. Si acá fue una cetona, CO, iría, en vez de éter, coloca cetono. Si acá fuera una cetona CO, irías etilmetil, cetono. Si acá fuera una cetona CO, iría dietil, cetono. Entonces, idéntica a la nomenclatura común de los éteres. En vez de ir éter, va cetono. Después es idéntico todo, ¿ah? Va a ser idéntico. Por ejemplo, mira, igual, mira, tengo dos metiles. Si fuera un oxígeno, dirías dimetil éter. Dimetil éter, pero como es un carbonilo, dimetil cetono. Esta es la famosa acetona, que es un disolvente para pinturas, ¿no? De uñas. En el mercado le venden como acetona, ¿no? Es su nombre comercial, acetona. Pero su nombre químico es dimetilcetona. Acá igual, si fuera un oxígeno, dirías orden alfabético, primero va la E, etil, metil, éter. Pero como es una acetona, CO, etil, metil, cetona. Y para la matriz yupa, ¿no? Hasta aquí es lo mismo, ¿no? Hasta aquí es lo mismo que cetonas. Acetonas y éteres se nombran de la misma manera para la nomenclatura común. Para la nomenclatura yupa vas a usar los prefijos que ya conoces, et, el, prot, but, pen, ¿no? Pero la cetona más pequeña es a partir de 3 carbonos. ¿Por qué 3 carbonos? Porque el grupo funcional tiene que estar unido a carbonos. Por eso que la más pequeña es de 3 carbonos. Met, et, prop, propan, an porque en ese enlace simple carbono-carbono. Y acaba en sufijo, ono. Si hubiera un doble enlace, ya sabes que va a ir el en, ¿no? Pero acá no hay ningún doble, digo propan, propanona. 3 carbonos, butanona. Pero para 5 carbonos a más ya tienes que dar numeración. ¿Por qué? Si tengo 5 carbonos, el grupo carbonilo puede estar aquí o de repente puede estar acá. Hay dos posibilidades. En este caso, como está en este carbono, por la izquierda comienza la numeración. Porque está más cercano al carbonilo, pues, ¿no? Entonces va a ser, este es el pen, pentán, porque no hay ningún enlace doble, pentán, y acaba en ona. Pero antes de doble, ese carbonilo está en el número 2. Sería entonces 2 pentanona. Esa sería la nomenclatura de 79, ¿no? Y la de 93 dirías pen, no, pentán y 2 ona. Esa ahí pues es la otra nomenclatura, ¿no? La de 93. En la 93, al último va la posición del grupo funcional. 2 pentanona o pentandosona. Y la otra posibilidad es que el grupo funcional tenga el carbono del medio, el carbono 3. Y sería 3 pentanona o pentantresona. Ese sería el otro isómero de esta cetona. Acá igual, ¿no? Tengo una cadena, acá está el grupo funcional. La numeración es más cercana a él, siempre más cercana al grupo funcional. 4,4 dimetil,
2 pentanona. 4,4 dimetil 2 pentanona. O si quieres la otra nomenclatura, ¿no? El 4,4 dimetil pentan 2 zona. Es la del 93. 4,4 dimetil pentan y al final va 2 ona. Igual, ¿no? Este es el isopropil, 4 isopropil, 5 metil, carbono 3 la acetona, ya 3 hectanona. Y la otra sería igual, solo que aquí este hectán va acá junto, hectán, y al final va el 3 ona. 4 isopropil, 5 metil, hectán, 3 ona. Esa es la otra nomenclatura, ¿no? El año 79, la del año 93. La que usualmente viene en San Marcos, ¿no? En los últimos tiempos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Díganme, por favor. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Pues sí, no, tal vez, de repente, quizás, quién sabe, algún día, nunca. Algo tiene que decir, pues, ¿no? Algo. Ya, seguimos. Algunas propiedades, por ejemplo, tenemos que la polaridad, o sea, cuando hablo de polaridad, lo podemos relacionar a la facilidad para disolverse en el agua, ¿no? Porque cuanto una molécula sea más polar, es más parecida a la del agua, ya que el agua es una molécula polar. El agua es una molécula polar, entonces las moléculas que tengan alta polaridad van a ser bastante solubles en el agua. Entonces acá me dice que la polaridad de las cetonas es mayor que los aldehídos, por lo tanto, puedo asegurar que los aldehídos son más aldehídos con la misma cantidad de carbonos. Si lo comparo con la de una cetona y un aldehído, con igual cantidad de carbonos, la cetona es más soluble en el agua, ¿no? Y acá se comprueba, mira. Las cetonas es más soluble, ¿no? En el agua, ¿no? Solubilidad en el agua. Cetona es mayor aldehído con igual, ¿cómo? Ah, no, acá faltó una palabrita, ¿no? Que la solubilidad de acetona es mayor, ¿no? Que la del aldehído, ¿no? Acá faltó colocar una, hoy lo corrijo, ¿ya? Cetona es mayor la solubilidad que el aldehído si lo comparo con un aldehído de igual cantidad de carbonos. Y para la temperatura de ebullición, ¿no? Para cetonas pequeñas, menores a 5 carbonos, el aldehído tiene menor temperatura de ebullición. Pero si tengo aldehídos, o perdón, cetonas con más de 5 carbonos, ahora es al revés. Las cetonas son las que tienen menor temperatura de ebullición. Ya ten en cuenta esto, ¿no? Entonces, las cetonas son de mayor temperatura de ebullición para cetonas de 5 carbonos a menos. Para cetonas de más de 5 carbonos, el aldehído es el que tiene mayor temperatura de ebullición. Estas son las propiedades generales, ¿no? Ya, estas son las propiedades generales. Miren, estas son las propiedades generales. Son moléculas polares, o sea que se van a disolver en el agua. Ojo, pero siempre las más pequeñas. Una regla general te dice, para todo compuesto orgánico, te dice que cuanto más pequeñita es la molécula, ya va a ser, no, por lo general, soluble en el agua. Conforme la molécula sea más grande, entonces dicha solubilidad va a comenzar a disminuir. Esa es una regla general, ¿ah? Aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, aminas, ésteres, cualquier de esos grupos, de esos oxigenados pequeños, o sea, de un carbono, dos carbonos, tres carbonos, de repente hasta cuatro carbonos, son solubles en el agua. Conforme la cadena sea más larga, ya comienza a disminuir la solubilidad.
¿Por qué? Porque al ser más, cadena más larga, van a ser líquidos y mucho más grandes van a ser sólidos. Y obviamente va a ser completamente insoluble en el agua, ¿no? Entonces las moléculas son, al ser moléculas polares, tienen cierta solubilidad en el agua, pero las más pequeñas. Se unen por fuerzas de dispersión del hondo y también por enlaces dipolo-dipolo, ya que son moléculas polares. Todas las moléculas polares tienen enlaces dipolo-dipolo. Eso ustedes lo han visto ya en fuerzas intramoleculares, ¿no? Toda molécula polar se une por dipolo-dipolo. Y toda molécula polar además tiene London. O sea, una molécula polar siempre va a tener dos fuerzas de atracción, dipolo-dipolo y London, las moléculas polares. En cambio, las moléculas apolares solamente presentan fuerzas de dispersión de London. Solamente presentan London, las apolares. Pero las polares, dipolo-dipolo y London. Ahora, podría también tener puente hidrógeno, ¿no? Podría ser también. Y London, ¿no? Y esto es lo que dije hace un rato, ¿no? Que a más carbonos disminuye la polaridad. A más carbonos se vuelve más insoluble en el agua. Es menos polar. Y una propiedad química, por ejemplo, son que forman isómeros con las cetonas. Por ejemplo, acá tengo una cetona de 3 carbonos y acá tengo un aldehído de 3 carbonos. Ambos tienen 3 carbonos, ambos tienen 6 hidrógenos y un oxígeno. Son isómeros de función, que ahorita vamos a ver los isómeros, ¿no? Ahorita vamos a ver los isómeros. ¿Ya? Ahora terminamos esta parte y vemos isómeros. Entonces, las cetonas y los aldehídos van a formar isómeros. Es decir, van a tener la misma fórmula molecular. Además, son más estables que los aldehídos, ya que no se oxidan. Esa propiedad es importante, ¿no? Que una cetona va a reducir al alcohol primario, al alcohol secundario, ya que un alcohol secundario oxida al aldehído. Los alcoholes secundarios oxidan al aldehído, por lo tanto, al revés, perdón, acetonas, los alcoholes secundarios oxidan a acetonas, por lo tanto, al revés, las cetonas reducen a alcoholes primarios, alcoholes secundarios. Por ejemplo, acá tengo la propanona, que por reducción te va a salir el 2-propanol. Está oxidando a un alcohol. Está reduciendo un alcohol. Las cetonas reducen a alcoholes y los alcoholes oxidan a acetonas. O sea, así es la oxidación y al revés es la reducción. Continuamos. Ahora vamos a ver algunos problemas de cetonas. Ya, mira, me da esta cadena, ahí está, y me pide darle nombre, ¿no? Primero identificas que aquí está el grupo carbonilo, por lo tanto es una acetona. Grupo carbonilo, una acetona, mira. Pero la cadena principal tiene que pasar por acá, ya, tiene que pasar por acá. Ahora tú dices, ya sigo la más larga, como si fuera un alcano. ¿Vas para arriba o para la izquierda? ¿Qué camino tomas? Hacia arriba, aumenta, a partir de aquí ya, aumenta en 3 carbonos. Y hacia la izquierda, aumenta en 3 carbonos. ¿Cuál camino sigue? ¿La de verde o la de morado? Porque en ambos casos está aumentando, hacia arriba aumenta en 3 carbonos y hacia la izquierda aumenta en 3 carbonos. Pero ¿cuál te conviene? Tiene que pasar por acá, ya pasa por el grupo funcional, ya perfecto. ¿Cuál te conviene? ¿Mm?
Ya, muy bien. A ver, escuchen. Ajá. La demora dice por acá. Muy bien. Si vas por la de verde, mira, si vas por la de verde, generas tres, vale, tres raíces, tres grupos alquilo. Ya, muy bien. Un momentito, mucho momento, por favor. Un momentito. A ver, seguimos entonces, mire. Generas acá tres radicales. En cambio, si vas a la otra, ¿está? A la otra generas más radicales, mira. Generas cuatro radicales. Un metil, él es el isobutil, perdón, ahí tengo el metil y tengo acá un cloro. Genero cuatro radicales. Genero cuatro. Entonces te conviene, pues. Te va a convenir la que genera más radicales, ¿no? Por ahí, muy bien. Ya, muy bien. Ahora nombre, acá le puedo dar dos nomenclaturas, ¿no? Orden alfabético, cloro, más cercano a la numeración al grupo funcional. A ver, por izquierda, no, por la derecha, primero por la derecha es uno, 2, 3, 4. Ya, uno, 2, 3, 4. Y por otro lado, uno, 2, 3, 4, 5. ¿Qué me conviene? La numeración más baja. Entonces sería por la derecha, ¿no? Porque por la izquierda la numeración sería en el carbono 5, ¿no? Mira, 5, mira, te cuento, mira, 5. 1, 2, 3, 4, estaría en el 5, por la izquierda. Cambio por la derecha, está en el número 4, ¿no? Entonces por ahí conviene. Orden alfabético, 6 cloro, ¿no? 6 cloro, luego le sigue el isopropil, carbono 5, 5 isopropil, y los metiles están en el número 2 y 7, dimetil. No hay más carbonos, ahora indicamos la posición del grupo del carbonilo, el carbono 4. 4 son 8 carbonos, oc, no hay ningún doble, entonces digo simplemente octán, porque no hay ningún doble, si hubiera un doble diría octén, y acá en el sufijo ono. Ah, pero hay que indicar dónde está no, ya indicamos dónde está el doble, ¿no? El carbono 4 y acá en ono. 4 octanono. Ujú. 4 octanono. 4 octanono. Ahí está, ¿ves? El nombre. Y la 93, este octán va acá. Y 4 ono. Un momentito, un momento. Muy bien, seguimos. Ya, entonces, lo único que cambia es acá el dimetil octán, y acaba en 4 ono.
El único cambio en la 93. Después todo es igual, solamente cambia, al último cambia en el nombre. Y ese sería el nombre de la nomenclatura del año 93. Buscamos la clave, ¿cuál está? ¿No? Y, bueno, en este caso está la del año 79, ¿no? Ese es el nombre de este acetona. Ahí está, ¿no? Bien, aquí esta acetona, vienen por acá. Acá me doy cuenta que tengo un enlace doble. Entonces eso ya va a cambiar, al final cambia el nombre, ¿no? Pero la cadena principal debe pasar por acá y también debe pasar, no, debe pasar por aquí y debe pasar por el enlace doble. Y de pasadita la más larga, ¿no? Y completo la cadena principal, ¿no? Tengo los radicales el metil y el propil. Ahora, la numeración más cercana al doble enlace, por aquí, o más cercana al carbonilo. Más cercana a quién debe ser el doble enlace. Perdón, la numeración. ¿Por qué extremo comienzo? ¿Más cercano al carbonilo o más cercana al enlace doble? ¿Qué dicen? Para decidir nosotros por dónde comenzar la numeración, hay una regla, pues, ¿no? Que me indica por dónde comenzar cuando tengo grupos funcionales diferentes. La jerarquía la va a tener, ¿no? Conforme se encuentre más arriba en la tabla. Tengo la cadena de un enlace doble y un carbonilo, la jerarquía tiene carbonilo. Entonces se nombra como acetona. Pero si yo tuviera en mi cadena un aldehído, la jerarquía tiene el aldehído. Entonces lo nombro como un aldehído acabando en al, porque los aldehídos terminan en al. Al ser un aldehído, ya no puede acabar en ona. Entonces el carbonilo pasa a ser un radical. Y como radical se llama oxo. O sea, cuando deja de ser cadena principal, lo vas a tomar como si fuera un radical. Si tengo un alcohol, una acetona y un aldehído en la cadena, quien tiene más jerarquía es el aldehído. Entonces va a acabar en al. Al acabar en al, ya no acaba en ona ni en ol. Por lo tanto, ellos pasan a ser radicales. Y la acetona como radical se llama oxo. Y el alcohol como radical se llama hidroxi. Entonces, no puede tener, no puede, no, el nombre no puede tener dos terminaciones como grupo funcional principal. Uno ya sería el principal. Y además, al ser principal uno, los demás son secundarios y se convierten en radicales. Y como radicales tienen otros nombres. Si tengo en la cadena un ácido carboxílico y un aldehído, la jerarquía tiene el ácido carboxílico. Entonces ya no es un aldehído, ya no acaba en al. Y el aldehído como radical se llama formil. En la cadena que tenía yo, tenía un doble y una acetona. Como es un doble, una acetona, la jerarquía de quién la tiene, el que está más hacia arriba. O sea, la acetona. Entonces lo nombro como acetona. Al nombrarlo como acetona, él es el grupo de mayor importancia. Al ser grupo de mayor importancia, entonces, ¿dónde está? ¿Cuál era? Creo que era este, ¿no? Aquí estábamos. Al ser grupo de mayor importancia, entonces la numeración me conviene que sea más cercano a él. Más cercano a él. Entonces número por abajo, ¿no? Por abajo no, número. Ahora sí vamos a darle nombre. En MNP, MNPM, 7 metil. En el 3 está el propil, 3 propil, no hay más, ¿no? Ahora indico el doble. Carbono número 5, el doble. 4, son 8, son 9 carbonos, non, non, non. Para hacer un doble digo en, nonen, para indicar que el doble está en el carbono 4, nonen, nonen. Ahora indicamos dónde se encuentra el grupo carbonilo, en el carbono número 2. Ahí está el carbonilo, digo 2 ona. Y ese es el nombre, ¿no? Ah, no, perdón, acá hay 5. 5 nonen, 2 ona, ¿no? 5 porque el doble está en el carbono 5, ¿no?
El doble de carbono 5, 5 nonen, 2 zonas. Ese es para el 93. Y el 79, solamente este nonen, este non, lo coloco acá. Propil non 5-en. Propil non, digo 5-en. Propil non 5-en, 2 zonas. Ese es el nombre de la nomenclatura en el 79, en el 93. Y con esto marcamos la respuesta, buscamos cuál está en la clave y marcamos la letra D, ¿no? Ajá, ahí está el nombre, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí, no sé si tiene alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta acá? Sí, no. ¿Alguna pregunta? Más tarde pregunto, puede decir también, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Ya, me pregunta por qué ya, este en que está por aquí es porque tiene un ácido doble, pues, en el carbono 5. Si no estuviera este doble, si esto no estuviera fuera un enlace simple, dirías an. No estaría esto, ¿no? No estaría esto, y dirías propil non, ¿no? En vez de ir elen, diría an. Prometil non nan, 2 zonas. Si fuera un triple si este fuera un triple, iría el in, nonin, ¿no? En el carbono 5 hay un triple, ¿de acuerdo? En el carbono 5 hay un triple, ¿está bien? Si no hubiera el doble, entonces no hay doble, pues, no hay doble. Iría an, nonan. Diría propil nonan, todo junto. Diría propil non, nonan. Y acaba en 2 zonas. No, propil nonan, 2 zonas. Pero como hay un doble, dice en, pues, y hay que indicar dónde está el doble, el carbono número 5. Pues, no, 5 nonen, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Ahora veremos más grupos funcionales. Uy, nos gana la hora, vamos a apurarnos. Ahora los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son compuestos oxigenados que tienen como grupo funcional al grupo carboxilo, el COH. Puede estar de esa manera o tal vez puede estar de otra forma, ¿no? En el cual hay un enlace doble carbono-oxígeno. De otra manera, pues, COH o COOH, es lo mismo. Dice que puede ser un grupo alquilo, o sea, puede ser un Ch3, o puede ser un grupo también arilo. O sea, si fuera un grupo arilo sería este compuesto. Y sería el ácido benzoico. Es un compuesto aromático, donde es un arilo, pues, ¿no? El ácido benzoico. O sea, puede ser un grupo también al benceno, puede ser, ¿no? Y sería el ácido benzoico. Eso ustedes lo han visto ya cuando han visto lo que es el benceno, pues en el benceno ya, ¿no? La raíz común, para la raíz común uso lo mismo que los aldehídos: for, acet, propión, butir, valer. Y comienza a palabra ácido. Más chiquito, la de un carbono. Ácido fórmico. Ácido fórmico. Es el ácido que las hormigas cuando nos pican, no, nos inyectan, pues, ¿no? Es el veneno de las hormigas. Dos carbonos, CH3COH. Ácido acético. Ácido acético. El famoso ácido acético, ¿no? Que se encuentra en el vinagre, ¿no? 5% ácido acético, 95% de agua es el vinagre.
Tres carbonos. Mira, uno, dos, tres carbonos. Ácido propiónico. Ácido propiónico, ácido butírico, ácido valérico y así sucesivamente. Esa es la nomenclatura común. Ese ácido es el que se encuentra en la mantequilla, pues, ¿no? El que le da ese olor rancio a la mantequilla es el ácido butírico. Pero también puedo usar la nomenclatura común, ¿no? Ahora la yupa. Acá en oico. Por ejemplo, este es el ácido, hay un solo carbono, met. Como no hay ningún doble, metán. Y acá ven oico, metanoico. Dos carbonos, en vez de tan, va etanoico. Tres carbonos, et prop. Y va el LAN. ¿Por qué LAN? Porque acá yo no veo ningún doble, veo todo simple. Ácido propanoico, ácido butanoico. Pero si no tuviera él, ¿quién sería? A ver, si no tuviera él, sería el ácido butanoico, mira. ¿No es cierto? Sería el ácido butanoico. O sea, así como está, sería el ácido butanoico. En aldehídos y en ácidos carboxílicos, sí o sí, el número uno es la del grupo funcional. Tanto en aldehídos como en ácidos carboxílicos. Ya, siempre el uno va a ser la del grupo funcional, en aldehídos y ácidos carboxílicos. Entonces, es un ácido butanoico en el cual en su carbono 2 hay un metil. Entonces sería ácido 2-metil butanoico. Es igual. Este es el ácido, mira, si no estuvieran ellos dos, sería el ácido hexanoico. Ácido hexanoico. Pero es el ácido en el cual en el 3 hay un metil y en el 4 hay otro metil. Etil y metil. Ácido 3-etil, 4-metil, hexan, hexanoico. Hex es de 6, an, porque todos son las de simple carbono-carbono, y oico porque es un ácido carboxílico. Acá igual, ¿no? La misma idea, ¿no? Los ésteres son compuestos que tienden al grupo funcional carbalcoxi. ¿Cómo se tienen los ésteres? Por la reacción entre un ácido carboxílico y un alcohol. Carboxílico más alcohol me da un éster. Ya, da un éster. Tengo una forma general. Puede estar de esta forma, COO. Otra que puede estar carbono, oxígeno, doble enlace y oxígeno. Es lo mismo. La nomenclatura común. Para la nomenclatura común usarás raíces comunes. For, acet, propión, butir, valer. De aquí, viene el ácido acético. Será el icocambioporato. Acetato, acetaletil, de etilo. ¿No? En este caso sería, como es un carbono, sería for, ¿no? For. Un solo carbono es for. Dos carbonos, acet, acet. Tres carbonos, propión. Propión, proputir, valer. Como tengo un solo carbono, es el for, formiato de etilo. Se caracterizan los ésteres por tener olores a frutas y flores, ¿no? Olores agradables, ¿no? Acá tengo dos carbonos. El ácido acético. Voy a usar raíces comunes. For, acet, butir, valer, ¿no? Como viene el ácido acético, sería el acetato. Acá está el etil, de etilo. Acá está el acet, él viene acetato, acetato de iso, es el isopropilo, de isopropilo. Olor a pera, ¿no? Y tiene entonces el nombre de los algunos ésteres. Bien, continuamos. Para el elemento yupa vas a usar ya los prefijos
¿no? Que conocemos, met, et, prot, but, ¿no? Como acá solamente hay un solo carbono, es met. A ver, los prefijos son met, et, prot, but, pen, ¿no? Ese es el metanoato de etilo, ¿no? Acá, son dos carbonos, viene el ácido etanoico. Etanoato de etilo. Este es el etanoato, porque son dos carbonos, etanoato de isopropil. Mira, si no tuvieran ellos dos, sería el propan, propanoato de metilo. ¿Está bien? Ese es el de metilo. Pero ese propanoato tiene el carbono número 4, tiene un metil, tiene dos metiles, entonces el 4,4 dimetil. Dimetil propanoato de metilo, ¿no? Este es el nombre. 4,4 dimetil propanoato de metilo. Acá, mira, no estuviera él, no estuviera él, ni tampoco él, ¿cómo se llamaría? Uno, 2, 3, 4, 5. Es el pentanoato. Si fuera acá simple, si fuera un simple sería el pentán. Si fuera un ese simple, sería el pentán. Pentán, an, porque todos son simples. Pentanoato de, acá está el etilo, ¿no? Son dos carbonos de etilo. Ese es el nombre. Pentanoato de etilo. Pentán. Pentanoato de etilo, ¿no? Es como si fuera un alcano, pues, ¿no? Como si fuera un alcano, ¿no? Como un pentano. An es ese simple, pentano, pues. Pero como te das cuenta que hay un ese un doble, entonces hay que indicar ese doble, pues. ¿Dónde se hace doble? En el carbono número 4. Entonces sería 4 pen, ya no diría an, sino en. Penteno, ¿no? Como si fuera ahora un alqueno. 4 pentén, penteno ato de etilo. Pero a su vez él tiene un etil en el carbono número 2. Entonces 2 etil y también tiene un metil en el carbono 3. 3 metil. 4 pentenoato de etilo. Ese es el nombre, ¿no? 2 etil, 3 metil, 4 pentenoato de etilo. Entonces se va construyendo el nombre, ¿no? Y para compuestos polifuncionales, lo que dije hace un ratito, que va a depender en la cadena qué grupo funcional tengamos de mayor importancia, de mayor jerarquía, ¿no? Ahí está la tabla, ¿no? El más importante es el carboxílico, va acá en este ácido y acá en oico. Y lo demás cambian a radicales. Carbalcoxi, formil, oxo y hidroxi. Ajá, ahí está el nombre. Ahora sí vamos al problema. Acá tengo esta cadena, pero date cuenta que en esta cadena tienes varios grupos. Una cetona es un alcohol y acá tengo un aldehído. Este alcohol que está por acá lo voy a sacar. Ahora sí se nota, ¿no? Ahí están los tres grupos funcionales. Cetona, alcohol y aldehído. Ahora, ¿cómo lo nombras? Al hablar del número romano dice, ¿posee tres grupos funcionales? Sí, ¿no? Está bien. Posee un alcohol, aldehído, un alcohol y una cetona. Ahí está. Sí es correcto, sí tiene tres grupos funcionales, correcto. Ya, tres grupos funcionales está bien, correcto, todo está bien. Hasta aquí estamos bien. Ahora me pide el nombre. Para el nombre tenemos que escoger la cadena principal, pero antes de eso tenemos que decidir cuál es el grupo funcional de mayor jerarquía. Y voy a dar esa nomenclatura, mire. Como tienes un
tienes un alcohol, una acetona, un alcohol. ¿Y qué más tenemos? Una acetona, un aldehído, un alcohol. Tú dices, ¿cuál es la mayor jerarquía? El alcohol. Perdón, el acetona. Acetona, aldehído, ¿no? Aldehído. Entonces tienes que nombrarlo como si fuera un aldehído. Por lo tanto, la jerarquía la tiene el aldehído. Entonces, él va a ser mi número uno, porque en aldehídos y carboxílicos, el número uno va a ser la del aldehído o la del ácido carboxílico. En este caso, la del aldehído número uno. Y de ahí para atrás comienza a numerar, ¿no? Y tengo que pasar por los grupos funcionales que hemos mencionado, tengo que pasar. Y ahí tengo la cadena principal, ¿no? Ahora, al ser de mi cadena principal, entonces los otros ya no son principales, pasan a ser radicales. Él se va a llamar oxo como radical y el alcohol como radical se llama hidroxi. Como radical, ¿no? Oxo e hidroxi. Ya está. Entonces cojo la cadena principal. Ahí están mis radicales. Metil, otro metil, ¿no? Y él se llama oxo, dijimos, ¿no? Oxo, oxo, y abajo tengo el hidroxi. Vamos a la numeración, ya está el nombre. Orden alfabético. La numeración. Más cercana aquí al grupo de mayor jerarquía, que sería el aldehído. Entonces por acá, pues nombro por la izquierda, ¿no? Orden alfabético. 3 hidroxi. Luego siguen los metiles, MNOP. 2,4 dimetil. 5 oxo. Son 6 carbonos. X, no, X, X de 6. Hexan, porque no hay ningún doble. No, hexan, no hay ningún doble. Y acaba en al, ¿no? Porque es un aldehído. No hay necesidad de indicar dónde está el aldehído, porque se supone que está en el número 1. Y la aventura del 93, solamente al último es el cambio, pues, ¿no, muchachos? El cambio. ¿Dónde está? 5, acá no hay ningún cambio, ¿no? Porque es la única numeratura que puedo darle, ¿no? No hay otra. ¿Está así la clave? Está igual, ¿no? Verdadero. Correcto. Y la última dice, el grupo de mayor jerarquía es el carbonilo. El grupo de mayor jerarquía. La jerarquía, ya hemos visto en la tabla, que aumenta hacia arriba. Efectivamente lo nombramos como aldehído porque él es de mayor jerarquía, pues, para el grupo formil. Y acá dice que la jerarquía es para el carbonilo, está mal, ¿no? Falso. Mi pieza correcta es la primera y la segunda, ¿no? Ahí tenemos la respuesta entonces, ¿no? Listo, muchachos. ¿Seguimos? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen una pregunta, una duda? Ya, seguimos. Ahora nos toca ver. Bueno, tenemos unos minutitos. Le voy a robar unos minutos de su descanso, ¿ya? ¿Está bien? ¿Puede ser o no? Unos minutitos de su descanso. ¿Puede ser que le robe? Para terminar, pues, ¿no? ¿Está bien? Pregunte si hay alguna duda hasta aquí. Ahora va a salir la isomería. Sí, la clase es de 9:30. Sí, yo le decía después de su descanso, pues, después de 9:30. Para poder terminar, porque el tema, en realidad son dos temas, miren. El siglo pasado se hacía oxigenados en una semana y lo que es isomería se hacía en otra semana. O sea, en 2 semanas hacíamos, en una semana oxigenados y en otra semana hacíamos isomería.
pero ahora se está trabajando los dos temas, oxigenados y isomería, en una semana. Por eso que a veces va a quedar corto el tiempo, ¿no? Este tema, por ejemplo, completito, que lo voy a hacer ahorita, en media hora creo, luego se hacía en una semana completa, pues, ¿no? O sea, en una hora y media, pues ahora se hace ¿no? En compartido, pues. Bueno, así está el temario que tenemos, ¿no? Ya seguimos, vamos a seguir. La isomería, dice, ¿no? Mira, por ahí me dice todo el descanso. Normal, me puedo quedar todo el descanso, ¿no? Pero algunos estudiantes de repente no han tomado desayuno, ¿no? Tiene que, por ahí, hacer otras cositas, pues, ¿no? Vamos a tratar de acabar lo más rápido posible, ¿ya? Miren, la isomería, ¿ya? ¿Qué desayuno? Su compañero ya no toma desayuno, dice, ya. Ya está robotizado, ya no toma desayuno, ya. Ya todo, ya de frente nomás, ¿no? De largo nomás, de largo. Ya dice, a ver, ¿qué son los isómeros? Nosotros hablamos de esta propiedad es casi exclusiva de los compuestos orgánicos. Lo tiene la mayoría de los compuestos orgánicos. Esta isomería me indica que puedo tener dos sustancias totalmente diferentes, pero que tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, tengo acá a este alcohol, que es el etanol, y tengo a este éter, que es el metoximetano. Los dos son compuestos diferentes, pero si te das cuenta, los dos tienen dos carbonos, seis hidrógenos y un oxígeno. Por tener la misma fórmula global, a ellos se les llama isómeros. ¿Qué son los isómeros? Son sustancias o compuestos diferentes, pero que presentan la misma fórmula global, misma fórmula molecular. Ya, esos son isómeros. Al tener ya de por sí la misma fórmula molecular, van a tener la misma masa molar, pues. Van a tener también la misma composición centesimal. Y eso es porque tienen la misma fórmula global, pues. Pero obviamente sus propiedades físicas y químicas son diferentes porque son compuestos diferentes. Estructuralmente están ordenados de diferente forma. Fíjese, mira. En el alcohol, acá están los carbonos y los hidrógenos. Y el oxígeno está por aquí y acá está el hidrógeno. En cambio, en el éter, el oxígeno está en el medio. El oxígeno está en el medio, el oxígeno, en el medio. Y después están los carbonos con los hidrógenos. O sea, los enlaces son diferentes, pues. Claro, tienen que ser diferentes porque son compuestos diferentes, pues, ¿no? Esos son isómeros, compuestos diferentes, pero que presentan la misma fórmula molecular, misma fórmula global. Tenemos varios tipos de isomería, ¿no? La isomería estructural, que es la de cadena, de función y la de posición. Y la bastante conocida, que es la isomería geométrica cis y trans. La isomería óptica no la vamos a ver, eso lo ven en la universidad ya. En la universidad verán es isomería óptica. Es la isomería R y S, que le llaman, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver estas cuatro isomerías. Ya, comenzamos con la estructural. Vamos a hacer estructura de cadena, isomería de función y de posición. Vamos a ver con esas tres primeras. Ya, la primera, de cadena. De cadena. En esta isomería, las estructurales, vamos a ver cómo es que se van formando los isómeros dependiendo de la disposición, o sea, de los enlaces, ya sea doble, triple, o también puede ser de los grupos funcionales o de los carbonos. La primera, isomería de cadena, en la cual va a tener una cadena donde los átomos de carbono van a tener diferente posición. Por ejemplo, en el pentano, en el cual los átomos de carbono pueden tener diferentes posiciones. Los cinco son pentanos. El pentano lineal, el pentano ramificado, es el 2-metilbutano y el 2,2 dimetil propano. No vaya a pensar que porque acá dice butano, este es un butano, no, este es un pentano.
Es un pentano ramificado. Porque acá dice que es propano, ya, él es propano, no, él no es propano. Su cadena principal te dice que tiene 4 carbonos, 3 carbonos. Pero el hidrocarburo no es un propano, es un butano porque tiene 5 carbonos. Los tres son pentanos, los tres. Solo que el primero no está ramificado. Los otros sí están ramificados. Tú cuando veas el nombre, en el nombre lo que dice al último es, te indica la cantidad de carbono en la cadena principal. No te dice el total de carbono, pues ten cuidado, ¿ya? Ten cuidado. Lo que dice al final es el carbono en la cadena principal. Te das cuenta que en la isomería de cadena, los átomos de carbono son los que se van, podemos decir, moviendo en su posición, ¿no? Generando isómeros de cadena. Los isómeros de posición se da para grupos funcionales o para enlaces dobles o triples. Por ejemplo, tengo el pentanol, en el cual el grupo funcional, en este caso el grupo funcional, el grupo hidroxi, se va moviendo en su posición. Primero está el carbono número 1, después está el carbono número 2, y después tengo el carbono número 3. Forma el 1-pentanol, el 2-pentanol y el 3-pentanol. Son 3 isómeros de función, porque, perdón, de posición. Porque el grupo funcional se está moviendo de su lugar, de posición. Pero también se puede dar por enlaces dobles y triples, en el cual el doble está inicialmente acá en el carbono 2, y acá tengo el carbono número 3, 1 y 2, ¿no? Está en el 1 y forma el 1-penteno, o puede estar de repente en el carbono 2 y forma el 2-penteno. Estos son isómeros de posición, en el cual el grupo funcional veo que está teniendo diferente posición. Esos son isómeros de posición para el grupo funcional y para los enlaces dobles o enlaces triples, que son de posición. En cambio, los isómeros de función que vamos a ver ahora, lo de función, lo de función, son para grupos, para compuestos de grupos funcionales diferentes. Por ejemplo, tengo un alcohol y un éter. Ambos son funciones diferentes, pero con diferente fórmula, con la misma fórmula molecular. Los dos tienen 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. Pero uno es un alcohol, otro es un éter. Por se de función, pues, función alcohol, función éter, pero con la misma fórmula global. Isómero de función, un alcohol y un éter. En general, los alcoholes y los éteres forman isómero de función, al igual que los aldehídos y las cetonas. Los aldehídos y las cetonas también forman isómeros. En este caso tengo el aldehído de 3 carbonos y la acetona de 3 carbonos. Ambos tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno. El propanal y la propanona son isómeros de función. Ahí está, muchachos. Ya, antes de ver el otro, vamos a ver, nuevamente resumiendo rápidamente, para entrar a los problemas, rápidamente. De cadena es para el carbono. El carbono se va moviendo, el carbono, el carbono, el carbono. Para la posición, los grupos funcionales se van moviendo. O en todo caso, el doble o triple enlace se mueve. De posición, se mueve la funcional o la de enlace doble o triple. Y la de función es para eh, sustancias de grupos funcionales diferentes, pero que presentan la misma fórmula molecular. Es una función. Función alcohol, función éter. Función aldehído, función cetona. De función. Vamos a avanzar un poquito los problemas.
Y acá dice, dibuje todos los isómeros estructurales, o sea, de posición, de función o de cadena, pero no cíclicos, o sea, abiertos, que puedas formar con 5 carbonos y con 10 hidrógenos. ¿Ya? Con 5 carbonos y 10 hidrógenos. Mira, un alcano tiene fórmula general H2N más 2. Este es un alcano. Seguramente tú has visto ya con el profesor Zavala, han visto ustedes, ya, y han visto esto, que si una cadena, ya, una cadena que tiene solamente enlaces simples, tendrá esa fórmula. Pero si en una cadena yo veo un enlace doble, le quito 2 hidrógenos. Si veo un enlace triple, le quitas 4 hidrógenos, ¿no? 4 hidrógenos. Y si veo una cadena que es cíclica, por cada ciclo que veas le quitas 2 hidrógenos más. Ya, esto lo han visto ya seguramente, ¿no? ¿Sí lo han visto? ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Si por ejemplo me presenta dos dobles, yo no le quito 2, ahora le quito 4. Le quito 4. Si veo dos triples, ya no le quito 4, le quito 8. Entonces la cadena, C5. Ya, C5. Si fuera un alcano sería 2 por 5 más 2. O sea, sería 12. 12, ¿no? Si fuera un alcano sería el C5H12. Si fuera un alcano, C5H12. Pero yo veo que acá tiene 10 hidrógenos. Como tiene 10 hidrógenos, tiene 2 menos que la del alcano. Entonces, dos posibilidades. Si tiene 2 menos, es porque tiene un enlace doble, o en todo caso es una cadena cíclica, tiene un ciclo, o sea, es cerrada. Porque al quitarle 2 hidrógenos a los 12, para que te quede 10, es porque tiene un doble o porque es una cadena cíclica. Ya que por cada triple tú le quitas 4 hidrógenos. Por cada triple tú le quitas 4 Hs. Pero no le quito 4, le he quitado 2, porque acá veo que acá tiene 10 nada más. Segundo problema dice que es que dibujes los isómeros no cíclicos, o sea, los de cadena abierta, o sea, no puede haber ciclo. Entonces concluyo que debe tener solamente un enlace doble. El primero sería, entonces son isómeros del penteno, pues. Los no cíclicos del penteno. El primero puede ser esta, el 1-penteno, o el penteno 1-eno, también puede ser. O el doble puede ser en carbono 2, 2-penteno o pentenoseno. Eso si fuera lineal, pero también puede ser ramificado. O sea, puede ser así. Puede ser así también, ramificado. Y aquí el doble puede estar acá, o de repente puede estar aquí, ¿no? O de repente puede estar acá. O sea, voy a formar tres isómeros. El 2-metil 1-buteno, o el 2-metil-but 1-eno, también puede ser lo mismo. O puede ser que el doble esté por acá también, ¿no? Acá puede estar. Y formarías el 2-metil 2-buteno, o el 2-metil-but 2-eno, o de repente puede ser que el triple esté al final, ¿no? Y formas el 3-metil 1-buteno, o el 3-metil-but 1-eno. ¿Y cuántos isómeros son? Son son 5 isómeros, ¿no? O sea, puedo formar 5 isómeros para el penteno. Y todos van a tener 5 carbonos y 10 hidrógenos. Todos, ¿no? Continuamos. Me da, dice bueno, vamos a la pregunta de frente, ¿ya? Me pide indicar lo que es correcto. Dice, a ver, eh, me pregunta, la primera pareja, ¿qué tipo de isómeros son? La primera pareja, ¿son isómeros de posición, de función o de cadena? ¿Qué son, ah? De función, de posición o de cadena. Lo primero que tienes que ver es si son isómeros o no. Son isómeros porque los dos tienen misma cantidad de carbonos y misma cantidad de hidrógenos. Los dos tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Sí son isómeros. Ya, sí son isómeros. Pero el primero es un éster y el segundo es un ácido carboxílico.
Por lo tanto, son isómeros de función. Uno es función éster, otro es función ácido carboxílico. Son isómeros de función. Pero sí son de función. Entonces, por lo tanto, la primera es de función. O sea, C. 1B. 1B. ¿Está bien? 1B. 1 romano B. La primera es 1 romano B. La segunda, hay todos isómeros. Ajá. Son isómeros. Ambos tienen 4 carbonos, ¿sí? Ambos tienen 10 hidrógenos. Sí son isómeros. Ya, comenzamos por ahí, sí son isómeros. En la cual te das cuenta que el carbono es el que se está moviendo. El átomo de carbono. Por lo tanto, es isómero de cadena. Porque el carbono se está moviendo. Entonces, la segunda es letra C. Y la tercera, ¿no? Acá está escondidito el OH. Está escondido. Ese OH tú lo puedes sacar. Lo puedo sacar y lo puedo sacar así. Lo puedo sacar. Lo puedo sacar de donde está, ¿no? Y lo puedo escribir de esta manera. Ya está. Nos damos cuenta que efectivamente los dos tienen 4 carbonos y el OH. Tienen 4 carbonos, 9 hidrógenos y el OH. Entonces son isómeros de posición, ¿no? Porque el OH se está moviendo de su lugar. Marcamos respuesta. 1B, 12 y 13. ¿No? Ajá, así es, ¿no? Ahí lo tienes. La última es de posición, ¿no? Bien, seguimos. Acá me pide indicar si estos dos son isómeros de cadena. Para que sea isómero de cadena, tendría que moverse, ¿no? El átomo de carbono. Primero, son isómeros. ¿Tienen cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Sí, son isómeros. Son isómeros. Son isómeros en el cual el átomo de carbono se va moviendo en su posición. Por lo tanto, sí son de cadena. Verdadero. El siguiente, son isómeros de función. Los dos tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno. Pero uno es un aldehído, otro es un cetona. Entonces sí son isómeros. Son isómeros de función. Misma cantidad de carbonos, misma cantidad de hidrógenos, misma cantidad de oxígenos. Pero uno es un aldehído, uno es una cetona, el otro son de función. Correcto. Ahí tengo los dos isómeros. Y acá nos está preguntando si son de posición. A ver, de posición. Para que sean de posición, el que se tiene que mover no es el carbono, sino los grupos funcionales, en este caso el cloro. El cloro se mueve en su posición, ¿sí? Y son además isómeros, porque los dos tienen 4 carbonos, 9 hidrógenos y un clorito. Sí son de posición. ¿Me pide cuál es correcta? Bueno, todas son correctas, ¿no? Bien, seguimos entonces. A ver, vamos a continuar. Ya, a ver. Para ir terminando, muchachos. Uy, no falta todavía. Ya, jóvenes, le borro unos minutitos de su descanso, por favor. Ya. Si alguien tiene algo que hacer, ya puede retirarse. Y como está grabado, puede ver en la grabación después eh, la última parte, ¿no? Ya si alguien tiene que hacer, puede retirarse. Y si los demás pueden quedarse, ¿no? Ahora vamos a ver la isomería geométrica, más conocida como isomería cis y trans. Esta isomería se presenta cuando la cadena tiene un enlace doble, o en todo caso puede tener una cadena cíclica. En esos dos casos se presenta esta isomería. ¿Cómo la isomería cis-trans? Se presenta alrededor del enlace doble. Por ejemplo, tengo al buteno. Mira. Buteno es CH3, esto es buteno. CH3, CH, sobre el enlace, CH y CH3. Ese es el buteno. ¿Está bien? Entonces, como la isomería se presenta alrededor del enlace doble, lo que voy a hacer es colocar el enlace doble.
H3 y el hidrógeno. Y por acá también tengo carbono unido al hidrógeno y carbono unido al H3. Cuando el grupo está al mismo lado, es isomería cis. Puede estar los dos arriba o puede estar los dos abajo, ¿no? O los dos arriba o los dos abajo. Y si este es el 2-buteno, va a ser 2-buteno, pero de la forma cis. La forma cis. Puedes dibujar los dos arriba o como está acá a la izquierda, los dos abajo. Es el cis. El primero lo dejo tal como está, tal como está, y aquí hago el cambio. El que está abajo lo subo, y el que está arriba lo bajo. ¿Y qué consigo? Ahora que estén cruzados. Y esa va a ser isomería trans. Puede estar de forma o puede estar cruzados de esta otra manera, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque la molécula ha girado 180 grados. Es como que tú mira tu mano derecha, tu mano derecha está así, ¿no? De tu mano derecha. Cuando tu mano derecha gira 180 grados, ¿cómo está ahora? ¿Cuánto te estoy dibujando? Así, ¿verdad? Entonces es lo mismo estas moléculas. Esta molécula ha girado 180 grados, igual que tu mano. Tu mano, acá está tu pulgar, este es tu pulgar. Cuando tu mano gira 180 grados, la molécula ahora va a quedar en esta forma. Gira la molécula 180 grados, gíralo. ¿Sí? No sé si se dan cuenta que cuando gira 180 grados, la molécula ahora está en esa posición. Por eso que es lo mismo, pues. Ya, es exactamente lo mismo. Entonces estamos formando aquí el oro trans. Trans. Entonces, trans, cuando están cruzados los grupos funcionales diferentes al hidrógeno. Isomería cis y trans. Cuando, un truquito para que te des cuenta, cuando los alquenos que tengan ese doble forma de isomería cis trans, ¿no? ¿Cuándo formaría isomería cis trans? Mira, acá está el doble enlace. ¿Qué pasaría si en vez de tener acá H3, fuera un hidrógeno? ¿Qué pasaría? Él lo bajas, está aquí, y él lo subes. Al subirlo, tengo hidrógeno acá. Y te das cuenta que ahora la molécula es exactamente la misma, ¿no? Entonces, si ellos son iguales, ya no se presenta isomería cis trans. Creo que no se ve bien. Acá creo que se ve mejor. Si fuera poner acá H2. Entonces acá, este carbono tiene H3 y tiene al hidrógeno. Y este otro carbono que está a la derecha, que es el de acá, tiene dos hidrógenos. Entonces ellos los copio igual. Yo lo que hago el cambio. Este hidrógeno que está arriba lo bajo y este hidrógeno que está abajo lo subo. ¿Y qué te das cuenta acá? Que es la misma molécula. Por lo tanto, aquí no hay isomería cis trans. ¿Desde cuándo no va a haber isomería cis trans? No va a haber isomería cis trans cuando el carbono tenga los mismos átomos o mismos grupos iguales. Dos hidrógenos, o puede tener un H3 y un H3. Acá tampoco hay isomería, porque tú tienes un H3 y un H3, que cuando hagas el cambio, uno lo subas, uno lo bajes, igual va a salirte H3, H3. Ahí tampoco hay isomería. Voy a apretar así, H3. Ahí tampoco hay isomería, porque ¿qué tiene a la derecha? En la izquierda tiene 2H3. Ahí tampoco hay isomería. ¿Ya? Entonces, para que haya isomería, los carbonos tienen que tener grupos diferentes. O sea, este carbono grupos diferentes y este carbono grupos diferentes. Y también se presenta isomería cuando tengo cíclicos.
En una cadena cíclica, los grupos pueden estar hacia arriba, o pueden estar hacia abajo los dos, o pueden estar cruzados. Ahí también se presenta isomería cis y trans. Este es el menos común. Eso no creo que te viene en el examen. Lo que te viene en el examen normalmente es la isomería cis trans para enlaces dobles. Dibuje todos los isómeros del penteno. Este ya está, creo, ¿no? Este que lo hice, sí lo hice, ¿no? Ya, este estaba, creo. Ya se resolvió. Ahora vamos a ver el problema. Vamos a ver la pregunta. Pues ya vamos apurando, ya. Creo que se van a quedar sin desayuno, ¿no? Yo también estoy quedando sin desayuno, pero no importa. Ese es. Lo importante es que ustedes lo entiendan, pues, ¿no? A ver, mira, me pide aquí, vamos de frente a pregunta. Respecto a siguientes compuestos, seleccione aquellos que presentan isomería geométrica cis y trans. A ver, el primero, mira. Aquí, ¿habrá isomería? ¿Para qué isomería tiene que haber un enlace doble, no? Si hay doble. Mira, ahí está, existe el doble. Entonces, la isomería lo voy a colocar respecto a este doble. Este doble que tiene un carbono con un COH y con un hidrógeno. El otro carbono que tiene un hidrógeno y un COH. Como ambos son grupos diferentes para cada carbono, sí hay isomería. Lo puedo dibujar de esta manera, donde ahí tendría isomería cis, ¿no? Y cis. Ah, es la isomería cis, ¿no? Si le doy nombre sería el 1,4 butano dioico. Ácido 2 butén, ¿no? Y acá, a ver, para que te cuenta aquí, mira, 1, 2, 3 y 4. Ácido, en el 2 está el doble enlace. 2 but. Y como es un doble enlace, butén. Butén. Y como son ácidos carboxílicos, acaba en oico. Son dos, dioico. Y cada vez que haya dos o más dobles, perdón, dos o más eh, aldehídos, dos o más ácidos carboxílicos, va la vocal O. Al igual que los alcoholes, ¿no? En los alcoholes va ol, butanodiol. También va la O, ¿no? Cuando son dos o más OH va la vocal O. O sea, cada partecita tiene una razón de ser en el nombre, no es al azar, ¿no? But de 4. En porque se hace doble en carbono 2. Dioico porque es 2 OH, dos grupos funcionales ácidos carboxílicos, y la vocal O es porque justamente hay dos del butenodioico. Y si lo dibujo cruzadito, ahora lo mismo, pero en la geometría trans. O sea, él bajó y él subió. Y en isomería trans. En la primera sí hay isomería. En la siguiente, ¿hay enlace doble? Sí, mira, sí doble. Sí doble. Sí un doble. Ya, entonces, este carbono tiene un Che3 y a un hidrógeno. Hasta ahí estamos bien. El otro carbono tiene un hidrógeno y tiene un etil. Entonces sí va a isomería cis trans. Lo puedo dibujar de esa manera, en la forma cis o en la forma trans. Ya, en la forma cis. El nombre que le he colocado es algo adicional, ¿ya? Ya, adicionales. Ahí está el nombre. En cambio, la última, no hay doble enlace. Si no hay doble enlace, no hay isomería, pues. Porque para que haya isomería cis trans tiene que haber doble enlace. Y al no haber enlace doble, no hay trans. Entonces, ¿en cuál isomería geométrica? En la primera y la segunda, pues, ¿no? Dice, ¿dónde hay isomería geométrica? Solamente en la primera y en la segunda. Siguiente, muchachos. Acá dice, pregunta, indique los compuestos que presentan isomería geométrica. En la primera no hay isomería geométrica porque no hay enlace doble. No puede haber, pero si no hay enlace doble no va a haber isomería cis trans. En la segunda, sí hay enlace doble. Lo puedo dibujar este compuesto de esta manera, en la forma cis. O lo puedo dibujar cruzadito en la forma trans. Ahí sí hay isomería. En la segunda, la tercera, hay un enlace doble, perfecto.
sí presenta isomería, ¿no? Puedo dibujarlo de esta manera, con los dos cloros hacia un lado, o puedo dibujarlo en la isomería trans con los dos cloros cruzados. Ahí tengo isomería cis trans, ¿no? En la primera, en la segunda y en la tercera. Listo. Continuamos. Me pregunta, a ver, señale secuencia de verdadero o falso respecto a los isómeros. Número uno, romano. Respecto a los isómeros, ¿son compuestos que tienen la misma fórmula semi-desarrollada? No, los isómeros no es eso. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular. Esos son isómeros. No necesariamente son aquellos que tienen la misma fórmula semidesarrollada. Podría presentar misma fórmula semidesarrollada, sí, pero eso no te asegura que sean isómeros. Lo que te asegura que sean isómeros es sustancias o compuestos que tengan la misma fórmula molecular. Por lo tanto, la primera es falso, pues, ¿no? ¿Los isómeros de cadena se diferencian en la posición del grupo funcional? No, pues ese es de función. Los de cadena son aquellos que se diferencian en la disposición espacial de los átomos de carbono. Esos son los de cadena. Y la última pregunta, si son isómeros geométricos. Fíjate que lo tengo primero los grupos de un mismo lado en la isomería cis y luego lo tengo cruzado en la isomería trans. Por lo tanto, sí son isómeros. Sería verdadero, ¿no? Y muchachos, lo demás le dejo ya les dejo lo primero resuelto para que lo puedan repasar. Ahí no vamos a quedar porque ya nos ganó la hora. Quería terminar, pero bueno, nos ganó la hora, ¿no? Ya, ahí tienen entonces los ejercicios para que puedan practicarlo, ¿de acuerdo? Y ahí estaríamos terminando nuestra clasecita, pues, ¿no?